Biblia, hermanos, en el libro del segundo libro de Reyes. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 4. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Está, hermanos, después de Samuel, está Primera de Reyes, después Segunda de Reyes. Vamos a ser Segunda de Reyes. Vamos a estar leyendo libros desconocidos para que nos vayamos haciendo familiar las historias, y también la Biblia la vamos a ir conociendo cada día. Amén. Gloria a Dios. Capítulo número 4. Versículo 1 en adelante leemos la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el Creador para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declararme qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas. Cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y se encerró, y se cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La porción que hemos leído, hermanos, es una historia muy especial, muy bonita, donde yo le he titulado: tráeme otra vasija. Es el tema del cual yo voy a centrar el mensaje en esta mañana. Tráeme otra vasija. Al leer la historia de la viuda, al leer esta historia, miramos una historia en donde nos puede dar una lección muy importante, que si nosotros actuamos en fe, seremos recompensados de gran manera. La muestra de eso es la viuda que hemos leído, porque esta mujer de esta historia se nos dice que estaba pasando una dificultad muy, muy, muy grande en su vida. Una dificultad de tal manera que ya no tenía dónde ir. Entonces, no tenía quizás dónde poder refugiarse, y el primer recurso que ella usa para poder buscar ayuda es en el profeta de Dios. Y ella no tenía dónde ir, y viene y se refugia al mejor lugar donde ella podía quizás ir y refugiarse. Yo no sé, hermano, nosotros en los momentos difíciles, a dónde nosotros nos hemos refugiado, o a dónde buscamos, a dónde corremos. La Biblia dice que el justo, dice, correrá a él para ser levantado. Pero a veces, hermanos, nosotros, como en el mover, en el caminar de la vida, es bien difícil que uno se vaya, digamos, haciendo esa idea de que nuestro primer recurso, que tenemos que, a dónde ir, es al Señor. Pero el punto muy importante que yo también quiero tocar es que también a las personas, digamos, temerosas de Dios, les llegan las crisis. O sea, no puede decir usted: hermano, es que yo como estoy bien con el Señor, no me puede venir un problema, una dificultad. La crisis de la viuda. Fíjense, esta persona era una persona temerosa de Dios, porque dice que esta mujer, que era una de los hijos de los profetas, o sea, no era cualquier mujer la que estaba ahí, pero que en ese momento había llegado a una situación tan difícil a su vida que los acreedores estaban viniendo para cobrarle, y al no poder ella
poderles pagar lo que ella le debía a estos acreedores. Dice la Biblia que ya venían para tomar a sus hijos. Entonces, la crisis de aquella mujer era una crisis de tal magnitud que cualquiera puede quedarse pequeño en ver que ya no había salida, no había una manera del cual poder salir. Él no tenía nada que ofrecer, solamente a sus hijos, y los hijos ya se los iban a llevar. Entonces, la crisis de esta viuda, temerosa de Dios, uno puede decirse, ¿por qué a una persona temerosa de Dios le pasan estas cosas? ¿No se ha preguntado a veces, por qué yo entre mejor estoy con Dios, entre más cosas buenas hago para el Señor, me pasan tantas cosas? No puedo encontrar trabajo, no tengo dinero, estoy enfermo, estoy pasando esa dificultad. Y uno dice, ¿por qué yo? ¿Por qué me viene a mí si ahora cuando más yo he tratado de buscar de Dios, cuando más problemas tengo, cuando más necesidades vienen a mi vida? La viuda, hermano, estaba en una situación de tal manera que no había para dónde poder decir, esta viuda tiene salida. No tenía, hermano, de dónde poderse agarrar. No tenía de dónde poderse decir, yo tengo cómo hacer. O sea, ya no había salida, no había una solución. Pero la crisis de ella lo lleva a buscar en el lugar correcto. Mire, la gente tiene y tiende a buscar en lugares equivocados en este momento. ¿Qué se le ocurre a usted, hermano, en un momento de crisis como esta viuda estaba pasando? Quizás nosotros hubiéramos ido a buscar a un banco, ¿verdad? Quizás nosotros hubiéramos ido a empeñar el carro. Nosotros no sé qué hubiéramos ido, a dónde, hermano, a dónde hubiéramos ido a refugiarnos. Pero la gente tiende a buscar en lugares equivocados donde digamos, no debe de buscar, donde no debe de ir, donde no debe de ir y buscar de ayuda, porque uno dice, no voy a buscar ayuda aquí. Voy a buscar, en esto está más fácil para uno. Dice, no, yo ahorita tengo a dónde buscar ayuda. Entonces uno tiende a buscar en lugares equivocados. Pero esta viuda buscó a Dios como su única solución, como su única lugar donde ella podía acercarse y poder recibir. Quizás en ese momento ella pudo haber dicho, no, yo no voy a buscar ahí con el profeta. ¿Qué tiene el profeta? El profeta no tiene nada que darme, ¿verdad? Porque a veces pensamos, ¿de qué me puede ayudar el pastor si el pastor ni trabaja? ¿De qué me puede ayudar el hermano si el hermano ni dinero tiene? ¿De dónde me puede ayudar? O sea, a veces pensamos que nadie nos puede ayudar. Pero fíjense, hermano, que como Pedro cuando venía al templo en el capítulo 3 del libro de los Hechos, dice que él venía hacia la hora de la oración, dice que venía y cuando un paralítico se le acerca y le dice, le estiró la mano para que le diera una limosna. Pero Pedro y Juan eran hombres que no tenían nada, vivían del ministerio, vivían de lo que alguien se compadecía de ellos también para dar al ministerio. Entonces no traían dinero, venían a la oración. Y cuando este paralítico venía por pedirle para una moneda, dice que ellos le dijeron, no tenemos plata, no tenemos oro, no tenemos nada, pero tenemos de lo poco que tenemos. No, ¿verdad? Dijo, lo que tenemos te damos. Y le dijeron, levántate, y se levantó. Porque a veces pensamos nosotros que todo lo basamos en lo material, que tengo dinero, dice el mundo, dice, tanto tienes, tanto vales, no tienes nada, no vales nada, dicen, ¿verdad? Pero aquí en el Señor, los que tenemos la fe en el Hijo de Dios, tenemos grandes cosas. Podemos hacer grandes cosas con la fe que Dios nos ha dado a nosotros. Esta mujer busca en el hombre de Dios, en el profeta de Dios, para su necesidad. Entonces dice el versículo que leíamos, le dice al siervo diciendo, dice, tu siervo y mi marido ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y han venido los acreedores para tomarse los dos hijos míos por siervos. O sea que aquella mujer estaba de tal manera preocupada porque venían para llevarse a sus hijos esclavos. Como que viniera el gobierno y le dijera ahorita, miren, usted me debe tanto, por tanto que le ha ayudado, sus hijos suyos los vamos a llevar esclavos. Ya no le pertenecen, se los llevaran. ¿Qué hiciera usted en ese momento, hermano? Sería algo difícil, ¿verdad? Que nos vinieran a quitar nuestros hijos porque le debemos, ¿verdad? O que a alguien le debemos tanto que nos quiten nuestros hijos. Qué difícil haber sido ese momento de angustia de aquella mujer, tener que perder a sus hijos. Uno se arraiga a sus hijos, los ama tanto que no los quiere perder. Pero esa mujer
Viene y se refugia en la fe y viene y le pide a Dios a través del profeta, que dice que, y Eliseo le dice, ¿qué te haré yo? ¿Por qué le dice eso el profeta? Porque el profeta sabía que él no tenía nada que ofrecer. El profeta andaba ahí, hermano, caminando, no tenía dónde, o sea, no tenía de dónde también poder ayudar a la viuda, no tenía un recurso económico de la que ella necesitaba. Pero aquella mujer viene, hermano, aquella mujer viene a él con fe, y Eliseo le pide a la mujer que tenga fe. Dice versículo 3, mire, después vamos a ir más atrás. Le dice, y le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entonces, ve cómo el hombre de Dios le pide a la mujer que tenga fe. Ve y pide vasijas prestadas de todos tus vecinos. ¿Qué le está diciendo el hombre de Dios a la mujer? Que tenga fe, ¿verdad? Primeramente le pregunta, ¿qué tiene? Y la mujer dice, no tengo nada, lo único que tengo es una vasija. Solo tengo una vasija ahí, y las vasijas eran, como no se ocupaban tanto, solo eran para ciertas cosas, para alumbrarse, para ungimientos, eran las vasijas, se necesitaban. Entonces la mujer no tenía tanta, entonces eso es lo único que tenía. Entonces el profeta de Dios le dice a la mujer que actúe en fe. La mujer ya había actuado en fe, ¿verdad? Buscando la ayuda de Dios. Ya ella agotó los otros recursos y viene el primer recurso haber sido buscar un préstamo, buscar una ayuda afuera. Pero en este momento ya no había dónde. Entonces viene con fe a buscar al profeta de Dios, y el profeta le dice, ¿qué tienes? Y la mujer cuando él le dice, no tengo nada más que una vasija, el profeta le dice, ok, ve y pide prestada. Entonces la mujer comienza a caminar en fe, porque la mujer le pudo haber dicho, no, ¿y para qué voy a ir a prestar? ¿Verdad? A veces decimos, ¿para qué voy a hacer esto que me está diciendo este hombre de Dios? ¿Para qué lo voy a hacer? No, ella hubiese podido decir, no, yo me quedo con la única que tengo ahí, la única vasija que tengo ahí. Pero la mujer comienza a caminar en fe. Ve, y dice el profeta, y pide las vasijas prestadas de todos tus vecinos. Y ella sale, se va y obedece la palabra del profeta. Obedeciendo la palabra, el profeta no le cuestionó, no le preguntó, ¿por qué me dices que haga eso? Ella salió corriendo, y me imagino que comenzó a caminar, tocando a los vecinos, ¿me pueden prestar una vasija vacía? Porque ese era un punto, que las prestara vacía, porque ella hubiese podido venir y prestarlas con aceite, ¿verdad? Pero ella viene y le dice a todos los vecinos, ¿tienen una vasija vacía? ¿Me la pueden prestar? Me imagino yo que los vecinos decían, ¿para qué quiere una vasija vacía? Pero aquella mujer, me imagino que no le dijo a nadie, solamente estaba caminando en fe. Echa todas las vasijas, pero ella solo tenía una, dice la Biblia, solo tenía una. Lo que echara en fe sobre las vasijas prestadas iba a ser el milagro hasta que todas las vasijas prestadas estuvieran llenas. Entonces, imagínense lo que el profeta le dice, que tenga fe, ¿verdad? Ella comenzó a prestar. Me imagino yo, cuando ya tenía muchas vasijas ahí en la casa, me imagino yo que dijo, no, pues ya tengo muchas, ¿verdad? Fíjense que a veces nosotros necesitamos comenzar a caminar en fe. Hay pasos, hermanos, que uno da en la vida. Fíjense, en el mundo normal, en el mundo material que uno ve, la gente camina por lo que mira, por lo que se ve, pero en las cosas de Dios son cosas distintas. Hay cosas y hay pasos que uno que los da por fe. Esto no es por vista, es por fe, que uno cree que Dios va a hacer grandes cosas, hermano. No es que uno va caminando, no, es que si las cosas de Dios se movieran por lo que uno mira, no hiciéramos nada nunca, ¿verdad? Si aquí lo estamos viendo todo, lo que lo miramos por fe. Miramos que la iglesia será grandísima, miramos que el Señor hará grandes cosas, miramos que el Señor va a transformar grandes cosas en ese lugar. Lo miramos por fe. ¿Lo tenemos? No. ¿Lo creemos? Sí. Porque lo que la mujer hizo la mujer fue y comenzó a prestar las vasijas. Miren que a usted le dijeran, hermana, usted tiene fe de esto, y lo mandaran a hacer ciertas cosas extrañas, ¿verdad? ¿Qué hiciera usted? Dijera, no, esta persona está loca. Esta persona, ¿qué tiene, verdad? Imagina que la mujer comenzó a caminar en fe. Le dice el profeta, le dijo, versículo 3 dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos.
vacías, le dice, no pocas, le dice el profeta, no pocas. Y aquella mujer comenzó, ¿verdad? Obedientemente comenzó a caminar en fe. Qué bonito, hermano, como cuando caminamos en fe. Miramos nosotros la palabra del Señor esta semana cuando Pedro comienza a caminar en fe, ¿verdad? Encima del agua, comienza a caminar en el agua y luego le duda y se hunde. Fíjense, hermano, cuando caminamos en fe, debemos caminar y no dudar nunca, porque si el problema es que dudamos, imagínense, tocó la primera casa, me imagino yo que caminando hacia recoger las vasijas que encontró, me imagino yo que ha de haber encontrado muchos no, ¿verdad? Muchas personas le dijeron, no tenemos, no, o no te las prestamos, o ¿para qué las quieres? No, ahorita las tenemos llenas nosotros, ocupadas, no te damos ninguna. Puede ser que en todas esas casas que ella tocó pudo haber encontrado muchos no. Porque a veces, hermano, cuando vamos caminando en fe, encontramos muchos no. Encontramos mucha gente que nos va a tratar de locos. Vamos a encontrar gente que nos va a decir, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que hacen? Las cosas de Dios no las entiende el hombre natural. ¿Sí sabían eso? Que el hombre natural, el hombre normal no entenderá las cosas espirituales. Me imagino que la mujer comenzando a caminar en fe. Ya había dado el primer paso, ¿verdad? Buscar en el mejor lugar ayuda. Y el segundo paso es comenzar a caminar en la fe. Caminando en fe iba aquella mujer recogiendo todas las vasijas que ella trajera, todas las vasijas que ella recogiera en fe, es las vasijas que Dios iba a usar para hacer el milagro. Porque hasta que todas las vasijas estuvieran llenas, iba a cesar el milagro. Entonces, qué importante es eso, ¿verdad? Depende la fe que usted tenga, si será el milagro de parte de Dios. Si usted piensa que esto será grande, hermano, así será el milagro de parte de Dios. Si usted piensa que esto no será grande, así será el milagro de Dios. Pero nosotros debemos mirar que algo es grande, que algo es numeroso, que algo es incontable, que es algo así como Dios le dijo a Abraham, cuenta las estrellas de los cielos y la arena del mar. Imagínense, contarlas era difícil, pero él creyó y su fe le fue contado por justicia. Él caminó en fe, le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a una tierra nueva, una tierra que yo le voy a dar a tu descendencia. Y él comenzó a caminar en fe. Imagino yo que cuántas veces él pudo haber estado en un momento de duda diciendo, ¿qué estoy haciendo? Si yo tengo toda mi familia allá. El hombre ya tenía dinero. El hombre dejó toda su familia, su parentela, vivía ya bien cómodamente y viene por una palabra de Dios. Y él actuando en fe comienza a dejarlo todo. En ese momento de que uno está esperando las promesas de Dios, uno recibe muchos no. Y uno es, por ejemplo, en Abraham, ¿qué pasó? En ese tiempo de espera para la promesa de Dios, tuvo duda, ¿verdad? Tuvo duda y tomó y se adelantó a los tiempos de Dios. Y no era el tiempo de Dios el que él tomara la sierva para mujer y tuviera un hijo. Entonces Dios le iba a cumplir la promesa. No, a veces para que llegue el momento, para que llegue el día, se pasan a veces no horas, no días, no años, no meses. A veces pasa mucho para recibir las promesas de Dios. Entonces, a veces, si Dios le ha prometido, hermano, y vamos caminando en fe, pueden pasar los días, pueden pasar las horas, pueden pasar los meses, pero sigamos esperando en Dios, que Dios va a hacer el milagro que estamos necesitando y pidiendo. Entonces, Dios le dice a través del profeta a esta mujer, tómala, ve y busca. Las vasijas tenían que estar completamente vacías antes de ser llenadas de aceite. Pero este aceite iba a cesar y cesó más bien. El milagro fue de acuerdo a la medida de la fe previa de esta mujer. O sea, Dios obró en la fe de esta mujer, en la fe previa de ella, en las vasijas prestadas que ella trajera, ¿verdad? ¿Sí me entienden cómo actúa Dios? ¿Cómo actúa Dios? Entonces que Dios actuó en el milagro de la mujer en base a lo que ella en fe trajera a la casa como vasijas. Si ella hubiese traído muchas más, hubiera llenado muchas más. Si ella hubiera traído menos, Dios se hubiera llenado menos. Porque la Biblia dice, luego entra, le dice el profeta, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas cuando estén llenas
ponlas aparte. Y se fue la mujer, versículo 5, y cerró la puerta. Y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ellas echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme otra vasija. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. O sea que, entonces, dice ese punto importante, dice que el milagro fue dado de acuerdo a la medida de la fe previa al pedir las vasijas prestadas. O sea que ella previamente, ella preparó el momento del milagro. Fíjense, no sé si me están entendiendo, lo estoy enredando en esto, ¿verdad? Pero al menos yo lo comprendo y lo entiendo. Por eso yo le ponía, tráeme otra vasija. Si le hubieran traído otra más, el Señor hubiera hecho más grande el milagro. O sea que nosotros debemos prepararnos previamente para recibir los milagros de Dios. Si nosotros no estamos preparados antes, de antemano, no pensamos, no queremos algo grande, Dios no nos va a dar. Entonces debemos nosotros ir preparando el ambiente de lo que vamos a recibir. ¿Usted qué piensa que va a hacer, hermano? ¿Usted piensa que vamos a ser fracasados? ¿Usted piensa que vamos a fracasar en esto? ¿Usted piensa que vamos a fallar en esto? Si usted piensa así, de esa manera, así va a suceder. Pero si usted prepara su corazón, prepara su mente para algo grande y uno desde el principio comienza haciendo las cosas bien, el Señor va a ir respaldando eso. El Señor va a ir obrando grandemente. Eso es lo que sucedió aquí. Dios, hermano, respaldó la fe de aquella mujer previamente cuando ella reunió las vasijas. Porque cuando las vasijas estuvieron llenas y le dijo a un hijo, ella no llevaba la cuenta de cuántas vasijas llevaba llenas. Ella solamente estaba echando el aceite. Cuando estaban llenando una vasija, venía y la ponían aparte y luego llenaban la otra y la ponían aparte y comenzaba así ese ritmo. Y ella no se dio cuenta que en un momento le dice a un hijo, tráeme otra vasija. Y el hijo dice, ya están todas llenas. Ya no hay más, mamá. Se acabó todo. Allí el Señor dice que cesó el aceite. O sea que el milagro se cesó cuando se terminó la última vasija. Qué bonito, ¿verdad? Como Dios, hermano, en su gran misericordia, Él hace cosas grandes. El Señor hace cosas maravillosas dependiendo de la fe de cada uno. Aquí, de los que estamos aquí y de aquellos que ven los mensajes, la fe de cada uno es diferente. Por eso nadie puede hablar de la fe de otro. Cada quien tiene fe diferente. Yo no puedo decir que la fe mía es como la suya, ni la suya es como la mía. Entonces, nosotros debemos movernos en la fe de cada uno. Si Dios ha hecho cosas en nuestra vida, nosotros, hermanos, debemos tener fe en eso. Debemos ir confiando en las cosas que Dios ha hecho. Porque esta mujer no dependió de la fe de otros, sino que ella comenzó a caminar en fe y dijo, voy y presto estas vasijas. Pero cuando estuvieron llenas las vasijas, dice, entonces cesó el aceite. Si hubiera prestado más, Dios se hubiera provisto más. O sea que, imagínense, y si ella hubiera provisto menos el Señor. ¿Cómo es el Señor? ¿Verdad? ¿Cómo Dios se sujeta a nuestra fe? ¿Cómo Dios está sujeto a nuestra fe? Si nosotros tenemos fe grande y actuamos en esa fe grande y comenzamos a caminar en esa fe que tenemos de que Dios va a hacer grandes cosas, Dios respaldará esa fe. Dios respaldará esa fe, pero si nosotros comenzamos a caminar y temerosos, y si nosotros vamos caminando ahí diciendo si sucede o no sucede, vamos ahí entre sí, no. Esta mujer hubiera dicho, no, pues me da vergüenza ir a tocar puertas a los vecinos. Hubiera pensado en los no que iba a recibir, no hubiera juntado las vasijas que juntó, ¿verdad? Hubiera juntado menos. No dice la Biblia cuántas juntó, lo deja ahí para que nosotros usemos nuestros pensamientos y pensemos cuánto de esta mujer juntó. Si usted le mandaran a buscar por fe, tocando puertas, ¿qué hiciera usted? No, es que a mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza, fíjate, hay momentos que uno tiene vergüenza de hacer cosas que no son para nuestro beneficio, sino para beneficios de la obra de Dios. Pero yo siempre he dicho a veces, si yo lo voy a hacer para la obra de Dios, lo voy a hacer, aunque me dé vergüenza de hacerlo. Porque, ¿saben? Hay que hacer cosas que provoquen los milagros de parte de Dios. Porque esta mujer, vemos, primer punto, que no tenía dónde ir. Segundo es que ella quizás buscó primero en otros lugares, quizás no encontró.
Pero en este momento viene a escuchar la palabra que Dios le estaba dando y ella comienza a caminar en fe. Entonces cuando dice Santiago en el capítulo 4, versículo 3, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite, dice Santiago. Entonces, a veces nosotros, el Señor está dispuesto a darnos y que Él quiere que nosotros que recibamos de Él. Pero ¿sabe qué pasa? Que a veces no recibimos, como dice Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, dice. O sea, pero que a veces nosotros decimos, no, pero yo estuve pidiendo, pero yo estuve allí orando y buscando, pero a veces pidiendo para cosas que no necesitamos. Dios sabe lo que necesitamos. Pero fíjense, nosotros, decía Spurgeon, dijo, nosotros obtenemos pocas bendiciones porque nuestras oraciones son pocas. ¿Sí entiende eso? Primero pedimos mal, ¿verdad? Segundo, como dijo Spurgeon, nosotros obtenemos pocas bendiciones porque nuestras oraciones son pocas. Yo digo a veces, y no sé si usted me ha escuchado, pero siempre he dicho esto, de que si nosotros con tan poco, Dios nos da mucho, imagínense si hiciéramos más, ¿cuántas cosas haríamos? Si usted le ora poco, si yo le oro poco y recibimos tantas cosas de Dios, imagínense si oráramos, si fuéramos más de oración, si pidiéramos más al Señor y no pidiéramos para nuestro deleite. Yo siempre he dicho, y todos los hermanos que me conocen, yo les digo siempre, si usted ora por los demás, Dios cuidará de usted. Yo siempre, esa ha sido siempre mi palabra que yo da, y muchos no les gusta, porque para ellos son primero y segundo y tercero. Yo siempre le he dicho, si usted pide por los otros, si usted ora por los demás, Dios le recompensa a usted. Dios cuida de uno cuando uno cuida de los demás. Entonces, como decía Santiago, no recibimos porque pedimos para nuestro deleite. Esta mujer no estaba pidiendo para su deleite, ¿verdad? Esa mujer tenía una tribulación, tenía un problema, era enorme, iba a perder todos sus hijos, iban a ser llevados esclavos, iban a ser tomados por siervos porque no tenían cómo pagar, no había para dónde salir. Entonces va al lugar donde todos debemos de ir, el lugar donde nosotros debemos correr cuando hay problemas, donde el justo debe ir, no buscar en lo humano. Lo primero es en Dios y después en lo humano, porque esta mujer primero buscó en Dios, ¿verdad? Y segundo, buscó ayuda de la gente que le prestara las vasijas, ¿verdad? Entonces nosotros a veces hacemos el lugar equivocado, ¿verdad? Buscamos en el lugar equivocado la ayuda. Esta mujer fue primero en Dios y después buscó con los vecinos. Entonces nosotros necesitamos siempre concientizarnos en la importancia que tiene de buscar lo que necesitamos y en el mejor lugar. Y si queremos grandes cosas, como decía, citaba yo las palabras del príncipe de los predicadores, Spurgeon, que decía, nosotros obtenemos pocas bendiciones porque nuestras oraciones son pocas. Entonces comenzar a buscar a través de la oración y encontraremos el milagro. Esta mujer buscó el milagro en Eliseo y este hombre que hizo un milagro a través de Dios, dice que un milagro de caridad, se le puede llamar ese milagro, ¿verdad? Un milagro de caridad, porque aquella mujer estaba pasando dificultades muy difíciles, tenía temor de perder lo único que tenía. Imagínense, la viuda había perdido a su esposo. Ya me imagino que no tenía terrenos, ni tierras, ni animales que poder ofrecer a los acreedores. Por lo tanto, lo único que ya tenía para poder pagar la deuda que tenía eran los hijos. Todo lo tenía, estaba a punto de perderlo. Pero en este momento que ella está a punto de perderlo todo, se refugia en el mejor lugar que donde tenía que refugiarse, que era en el Señor. Pedirle al Señor con fe y Dios iba a obrar grandemente. Dios tiene las promesas grandes, tiene promesas grandes para su pueblo. Dios en sus promesas nos da más de lo que nosotros pedimos. Si esta mujer, decía yo, si hubiera juntado más vasijas, Dios se hubiera llenado más vasijas. A veces nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal, ¿verdad? Pedimos para otras cosas. A veces no recibimos porque no pedimos, porque decimos, no, el Señor sabe de mi necesidad. No, hermano, pidámosle al Señor, y si no, hermano, pidámosle a alguien que nos ayude a orar por esa necesidad. O a veces nosotros hacemos, no,
llamamos y decimos, hermano, ore por mí, hermano. Pero nosotros estamos en otras cosas. A veces estamos en otra cosa. Dios obrará, hermano. Usted pida oración, pero también usted también trabaje, porque aquí el milagro sucedió también porque ella fue a hacer algo, ¿verdad? Ella fue. Usted diga, hermano, ore por mí, y usted también comience a moverse, porque Dios obrará el milagro de acuerdo también a lo que usted haga, a la acción que usted tenga, porque Dios así hace las cosas, así hace el milagro con la mujer, porque ella salió, ella decía, no, si yo estoy a punto de morirme aquí, ya no voy, pues solo una botella tengo para aceite, una vasija tengo, esa nomás la única que tengo, no busco más. Pero no, comenzó a caminar en fe. Dios cumplirá las promesas, decía, para con nosotros de todo lo que pedimos si actuamos en fe. Dios tiene y puede llenarnos lo suficiente a todos. Dios tiene para llenarnos a todos. ¿Lo creen así? Dios tiene para llenarnos a todos. Dios puede llenarnos a cada uno. Dios puede proveer a cada uno. Dios tiene para todos. ¿No cree que Dios es ilimitado? Dios no es un Dios limitado. Dios tiene para todos. Versículo 6 dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija. Y él dijo, no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Ahí se terminó el milagro. El milagro comenzó desde el momento que ella comenzó a pedir prestadas las vasijas. Cuando ella, hermano, tuvo llena todas las vasijas, ahí cesó el milagro. La obra redentora de Dios. Le voy a dar un enfoque diferente. La obra redentora de Dios solo será detenida cuando la iglesia deje de anunciar a los pecadores el evangelio de salvación. O sea, ¿usted cree que Dios puede salvar más almas, hermano? ¿Usted cree que Dios puede hacer grandes cosas en medio nuestro? Esto, hermano, solamente cesará. La iglesia del Señor comenzará a detenerse, comenzará a no crecerse el momento, o será detenida en el momento cuando la iglesia deje de anunciar a los pecadores el reino de los cielos. Entonces, por la iglesia, ¿por qué cree que usted se pregunta, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué la iglesia no avanza? Porque los hermanos, el pueblo del Señor ha dejado de anunciar el evangelio del Señor, ¿verdad? Por eso aquí podemos usar el ejemplo de la viuda como un ejemplo para anunciar el reino de Dios, caminando en fe. Digamos que el aceite es el reino de Dios. Él se está llenando y dejará de llenar a las personas cuando la iglesia deje de anunciar a los pecadores las buenas nuevas de salvación. Dios dejará de hacer grandes cosas en medio de nosotros cuando nosotros dejemos de actuar, cuando nosotros ya digamos estamos conformes, con esto estamos bien y ya no hagamos más. Porque fíjense, yo me acuerdo, más bien estaba hablando con alguien ahí y me dijeron, no, nosotros dejamos de hacer la célula porque la gente solo llegaba a comer. Yo le dije, mire, ¿sabe por qué cesó eso? ¿Por qué cesó eso? Porque sabe, la iglesia y la importancia de la célula no es para confraternizar, le decía yo. Ese solamente es un punto, es un elemento importante de una célula. Porque los otros elementos más importantes se olvidaron y por eso fracasó el sistema celular en la casa, en la iglesia de esta persona que me decía, este hermano que me decía. Porque los puntos principales también es evangelizar, ¿verdad? Y es edificar también, no solamente confraternizar. Entonces la iglesia del Señor se para, o la obra redentora de Dios solo será detenida cuando la iglesia deje de anunciar a los pecadores el evangelio. Es como el aceite que estaba ahí, que estaba llenando la vasija, y pásame otra vasija, y pásame otra vasija, y pásame otra. Pero cuando se terminaron las vasijas que ella había prestado de antemano, que ella había por fe, había traído de todos los vecinos, ahí cesó el aceite. La iglesia solamente se terminará de crecer cuando nosotros dejemos de anunciar el evangelio. El evangelio es como un aceite que corre, que va ahí con nosotros. Si nosotros dejamos de anunciar a los pecadores el evangelio de salvación, ahí cesará la obra salvadora de Dios. Ahí, porque Él tiene para llenarnos a todos, ¿verdad? Él tiene para llenarnos a todos aquellos. Pero ese momento que nosotros, digamos, dejemos de hacer esa obra de Dios, ahí se terminará, ahí parará y dejará de fluir la gloria de Dios.
Entre más nosotros hablemos, desde más nosotros salgamos, desde más que nosotros sigamos haciendo la obra de Dios, el Señor seguirá llenando, el Señor será salvando, el Señor será transformando. La salvación está cerca cuando nosotros anunciamos el evangelio. La salvación se acercará cuando nosotros anunciemos el evangelio. Así esta mujer salió, ¿verdad? Como salió esta mujer a tocar puertas, así nosotros también es necesario salir, tocar, hacer la obra de Dios para que la salvación se acerque a todo, ¿verdad? Para que no cese la salvación. De la cruz está saliendo, hermano. Ahí está fluyendo la sangre de Cristo para perdonar, para salvar, para transformar, para sanar, para hacer tantas cosas que ha hecho en nuestra vida. Ahí está. Pero solamente cuando nosotros nos comprometamos en fe, a caminar en fe, es cuando Dios comenzará a respaldar nuestra fe. Caminemos en fe, caminemos creyendo que Dios hará grandes cosas y Dios las hará. Porque dice el Salmo 34, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constrictos de espíritu, dice. Así dice el Salmo, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los constrictos de espíritu. Qué importancia tiene eso, ¿verdad? Qué importancia tiene el de que Dios está ahí. Pero ¿cuándo se para eso? Cuando nosotros, los hijos de Él, paramos eso. Esa bendición que está fluyendo ahí en la cruz, eso que está fluyendo en la cruz, nosotros la podemos detener o lo podemos dejar, hacer que eso siga fluyendo. Como dice esa alabanza, ese canto, está cayendo su gloria sobre mí, ¿verdad? Está cayendo siempre. El Señor tiene para nosotros cada día. Son nuevas sus misericordias. Pero como decía el tema, tráeme otra vasija. Traigamos otra alma. Traigamos otra persona. No nos cansemos, hermanos. Vamos a recibir muchos no. Sí, esta mujer nos dice cuánto, pero a ver cuánto la dijeron loca. A ver esta mujer cuánto le dijeron no te las prestamos. No nos pidan más. Quizás muchos lo avergonzaron, pero aquella mujer sabía de la necesidad que ella tenía. Sabía de la importancia que tenía tener esas vasijas. Pero cuando fueron llenadas todas, cesó el milagro de parte de Dios. Qué bueno es el Señor que actúa de acuerdo a nuestra fe. ¿Cuál es su fe, hermano? ¿Cuál es la fe de lo que usted quiere en su vida? ¿Cuál es la prioridad en su vida? ¿Cuál es lo que usted tiene? Si usted cuida de la obra de Dios, Dios cuidará grandemente de usted. Si usted cuida en fe, camina en fe en lo que Dios va a hacer, Dios va a hacer grandes cosas. Yo siempre pienso que Dios hará grandes cosas, porque Él es bueno y es rico en recompensar a cada uno conforme sea nuestra fe. La importancia que tiene de antemano preparar nuestra vida para el momento que ese milagro se ha hecho en nuestra vida, estemos preparados. Y como esta mujer le dice el hijo, ya tráeme otra vasija, ya no hay, mamá. Y se cesó el aceite. Qué bonito ese milagro, ¿verdad? Qué bonito. Y el Señor le dice a través del profeta, vayan y enciérrense. Versículo 4 dice, luego enciérrate tú en tu casa y echa todas las vasijas. Cuando estén llenas, ponlas aparte. La mujer obediente, el profeta le dijo, ve y enciérrate. Y ella se encerró y comenzó a mirar el milagro. El Señor quería que aquella mujer, solo ella, fuera testigo del milagro grande que estaba sucediendo en esa casa. Esa casa hubo un milagro grande, aquella mujer encerrada, mirando el milagro que Dios estaba haciendo en la vida de ella y sus hijos. Imagínense que sus hijos cómo se han de haber sentido y mirar el milagro. Es un milagro maravilloso, ¿verdad? Qué importante es. Por eso esta mañana quiero que usted se lleve eso en su corazón. Que se vaya pensando qué maravilloso es cuando nos disponemos, cuando ponemos nuestro corazón, cuando ponemos nuestra vida a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Que Él nos llene y que esta obra que nosotros el Señor nos ha puesto a nosotros en nuestras manos, hasta que nosotros digamos, ya no queremos más, Dios va a detener esa obra grande que Dios va a hacer con nosotros. Dios comenzará, porque mire, aquí lo bueno y lo importante es que cada vez que uno anuncia el evangelio, estamos arrebatando un alma al enemigo. Estamos haciendo una obra de cuánta gente necesitada de Dios. Porque todo lo que pasa el hombre es porque está lejos de la presencia de Dios. Quiera Dios que nosotros
acerquemos a través de la fe nosotros, acerquemos al Señor a las personas que no conocen de Él. Amén. Vamos a orar en esta hora. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decir, Señor, dame más de tu fe, Señor.